que somos sembradores. El que da crecimiento, ¿quién es? Dios. Simplemente esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea. Sembrar el evangelio y Dios va a dar el crecimiento. La región de Antioquía de Pisidia había sido inundada con el evangelio, habían rechazado a Pablo y Bernabé, pero ya la semilla estaba sembrada. Ya la iglesia comenzó en Antioquía de Pisidia y muchos de los gentiles glorificaron a Dios por mirar a los gentiles a los cuales los judíos rechazaban de una manera nacionalista. Posterior a esto, vemos en el capítulo 14 que Pablo llega a Iconio juntamente con Bernabé. Y nuestra introducción nos dice lo siguiente, capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Vemos que ya la palabra eficaz está siendo más constante en la vida del predicador eficaz, que es Pablo. El texto nos dice que predicó de tal manera, significa que la predicación fue eficaz, certera, fue viva, fue clara. Lo mismo que predicó Pablo en Antioquía de Pisidia es la misma predicación que está predicando aquí en Iconio. Entonces la predicación eficaz y el predicador eficaz sí están dando buenos resultados. Habló de tal manera que creyó la gente. Dos cosas unidas dan un fruto concreto, un predicador eficaz y un mensaje eficaz. Y Lucas refleja que multitud de judíos y asimismo de no judíos creyeron el mensaje. Nuevamente la oposición comienza, pero los judíos que no creían excitaron o incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Nuevamente la oposición no se deja esperar. La gente cree, pero el enemigo no quiere que pase eso. Es lo mismo que pasó con la parábola del sembrador. Creen, aceptan, pero viene el enemigo y quiere arrebatar lo ya sembrado. Entonces el enemigo aquí se levanta, obviamente utilizando a los judíos por su sentido religioso ortodoxo, por su historia, por su pacto, por su orgullo nacionalista, y dicen, no, eso no lo vamos a creer. Nunca Moisés nos predicó de un Jesús, nunca la ley apuntaba a un Jesús o a un Dios que iba a venir en forma humana. Lo que Pablo está diciendo es una mentira. Excitaron, dice, ¿no? Corrompían la palabra. No estás hablando de Jesús. Esa palabra que tú estás diciendo es una mentira, es una blasfemia. No lo crean. Y Pablo dice ahí que por tanto ellos hablaban ese tipo de mensajes queriendo corromper, pervertir, hacer ver el mensaje como mentira. Pablo, ¿cuánto tiempo se queda? Mucho tiempo se queda ahí. ¿Y qué hacía Pablo? Dice el texto, el verso 3, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Entonces Pablo y Bernabé tenían ese sentido de defensa. Eso en el ámbito teológico se conoce como la apología, que es la defensa de la fe. Pablo constantemente rebate los argumentos. Lo había hecho con Elimas, lo hace con los judíos y aquí también lo hace con los judíos en Iconio. Pablo sabe que está predicando la verdad y sabe que están ellos queriendo traer sus pensamientos equivocados para desviar al pueblo de esa verdad, trayendo pensamientos y filosofías religiosas de ese entonces. Y Pablo dice, yo no voy a permitir que esto pase. Pablo se para adelante y dice, me voy a quedar aquí para escuchar lo que ustedes dicen y debatir lo que ustedes dicen, porque nadie puede corromper la verdad. Pablo no dice, ya, pero Dios les va a juzgar a ellos. No dice Pablo eso. Pablo tampoco dice, Dios nos conoce. La palabra, hermanitos, judíos, no es para contender. ¿Dice eso Pablo? Dice Pablo, ¿ah, sí? Ah, muy bien. Ustedes quieren corromper la verdad, yo me voy a quedar aquí a defender la verdad. Pero esa verdad se hace, dice el texto, confiados en el Señor. Eso en el ámbito se llama apología, defensores de la fe. Y hoy en día hemos caído a creyentes que tienen miedo, tienen temor a poder defender la verdad. Se ha hoy incrementado más el pensamiento en nosotros los cristianos que la palabra no es para contender, la palabra no es para debatir, la palabra no es para defender, porque Dios va a juzgar un día. Y lo que no saben, hermanos, es que Dios ya juzgó. Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer.
Cuando alguien me dice a mí, cuando yo estaba debatiendo con la secta Dios Madre, me dicen a mí, bueno, ¿acaso tú te crees dueño de la verdad? ¿Tú tienes toda la verdad? Y yo digo, sí. ¿Por qué? Porque tengo la verdad. La palabra es la verdad. Y ella es la que desenmascara cuando uno está en mentira y uno está en error. ¿Cuándo tenemos nosotros que defender la doctrina? ¿Cuándo nosotros tenemos que defender la verdad? Cuando las personas, distintos grupos religiosos, quieran torcer esa verdad, quieran desviar a la gente de esa verdad. Entonces, nosotros estamos llamados, lo dije en el evangelismo, ¿no? La iglesia está llamado no solamente a predicar la verdad, sino también a defender la verdad. Esas son nuestras dos funciones. No puedes tú inclinarte por otro. Bueno, yo voy a predicar que Cristo es amor, que nos ama y no defender la verdad. No. El cristiano, la cristiana tiene dos tareas: defender la verdad y proclamar la verdad. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Claro. Y hoy en día nos falta defensores de la verdad, amadores y celosos del mensaje de verdad. Mientras el mundo inventa doctrinas equivocadas, desviando a la gente de la verdad, la iglesia se queda callada, sentado en sus laureles. Y Pablo dice, ¿sabes? Yo tenía pensado ir a Iconio, luego quería ir a Derbe, pero ustedes están corrompiendo la verdad y yo me voy a quedar a defender la verdad. No confiado en mi sabiduría, confiado en el Señor. Muy bien. Entonces, usted tiene que entender una cosa. Cuando se levanten falsas enseñanzas queriendo pervertir la verdad, nosotros ya tenemos cómo defender la verdad. La verdad no está en nosotros, la verdad está en la Biblia. Muy bien. Y Pablo y la Escritura ya nos dijo cómo actuar con ese tipo de personas. Judas, ¿qué dice? El verso 3 o el 6, si no me equivoco. Que contendamos ardientemente por la fe que fue una vez y para siempre entregada a nosotros, los santos. ¿No es cierto? Entonces nuestra tarea es defender la verdad también. Y Pablo está haciendo eso. Ahora, el verso 3 dice, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Ustedes saben qué es un testigo? Los que se han casado saben, pues, ¿no? Los que han utilizado algún testigo en algo legal. Por ejemplo, cuando te casas, ¿no ve? Ahí está el esposo, ¿no ve? Y dice, a ver, los testigos de este varón. Y sale el testigo y dice, yo soy su testigo. Y le preguntan, ¿no ve? Lo que ha dicho él, que es buena persona, que vive acá, que trabaja, ¿todo eso es verdad? ¿Y qué dice el testigo? Sí, dice, ¿no ve? O dice no. Entonces, cuando dice sí, esa palabra del testigo, ¿qué está haciendo en el joven que se va a casar? Está avalidando, está endosando, está ratificando que lo que él ha dicho es verdad. Eso es un testigo. Ahora mira lo que el texto dice, el cual, o sea, el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, es decir, Jesús, el Señor, confirmaba que lo que Pablo defendía, que lo que Pablo estaba ahí rebatiendo a los judíos era verdad. La pregunta es cómo lo hacía. ¿Será que Jesús hablaba desde el cielo? No. ¿Será que el Señor emergía una voz y decía, hagan caso a Pablo, lo que él dice es verdad? No. Entonces entramos en esto. ¿De qué manera el Señor endosaba, ratificaba, aprobaba, avalaba el mensaje de los apóstoles? Entonces hagamos la siguiente escena. Supongamos que los judíos estaban ahí debatiendo con Pablo. Pablo decía, no, están equivocados ustedes. No, tú estás equivocado. No, Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Y Dios desde el cielo dice, para que ustedes, judíos, y la gente entienda que el mensaje es correcto de mis apóstoles, yo voy a testificar juntamente con ellos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de señales y prodigios. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 2. El autor a los Hebreos ya nos va a decir eso, ¿no? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y aquí hay que entender la necesidad de los milagros, la necesidad de las señales, la necesidad de los prodigios.
Hoy en día se ha confundido como que Dios porque quiere dar las señales, porque quiere hacer los milagros, las sanidades. Y hoy en día vivimos en un mar de cristianos que se fijan solamente en las sanidades y no entienden el porqué de las sanidades. Y no entienden el porqué de los prodigios, el porqué de los milagros. Hebreos capítulo 2, verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. Mira, Dios estaba testificando con ellos con señales y prodigios, lo que dice Hechos capítulo 14, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, mira aquí adelante, voy a explicar esto. ¿Por qué Dios utilizó muchos milagros? ¿Por qué Dios sanó increíblemente en el tiempo de los hechos? Incluso Jesús sanó de manera sobrenatural en el tiempo de los evangelios. Todas esas sanidades, esos milagros eran para testificar, para ratificar el ministerio de sus siervos. Cuando Jesús hace milagros, cuando Jesús hace sanidades, ¿qué está haciendo Dios? Está ratificando que verdaderamente Jesús era el Cristo. Lo mismo pasa aquí, para ratificar que verdaderamente Pablo y Bernabé están predicando el evangelio correcto, les permite hacer prodigios y sanidades. Entonces los prodigios y las sanidades, Dios lo da porque quiere. Él dice, a ver, háganme una campañita por ahí, Pablo y Bernabé. No. Los prodigios y los milagros eran una señal, ¿para quién? Para los incrédulos. Mira aquí adelante. Hoy en día, en este punto se ha perdido la iglesia. Han dejado la importancia de la palabra y han colocado por primacía los milagros, las sanidades y los dones espirituales del Espíritu Santo, como las lenguas, por ejemplo, ¿no ve? Hoy en día vemos ese tipo de manifestaciones, ¿no ve? Como sacar demonios, como echar demonios. ¿Han visto eso en la televisión? Abunda eso, ¿no ve? Pero eso, mira aquí adelante, estos milagros, las señales y el don de lenguas, o el repartimiento del Espíritu Santo que dice Hebreos, era para los incrédulos, para que los incrédulos crean el mensaje. ¿Me dejo entender? Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 14. ¿Para quién eran las lenguas? Vamos a ver. ¿Las lenguas eran para los creyentes, para edificar, o era una manera de mostrar a los incrédulos injustos que verdaderamente se está predicando el evangelio correcto? 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, verso 21. 1 Corintios capítulo 14, verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, subraya eso, no a los creyentes, sino a los, ¿qué dice en tu Biblia? Sino a los incrédulos. Pero la profecía, es decir, la palabra, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, los milagros, las sanidades, el don de lenguas, ¿por qué Dios permitió eso en el tiempo de los hechos? Como señal y manifestación de que Dios estaba avalando el ministerio de los apóstoles. No es como hoy en día lo pensamos, ¿no ve? Haremos campañita, haremos don de lenguas. No, no hay eso. Porque no hemos entendido el trasfondo del por qué surge eso. Muy bien. Y el Hechos capítulo 14 dice, ¿por qué Dios había permitido eso? Para testificar juntamente con ellos. ¿No ven? Espero que hayan entendido eso. Vamos a avanzar. Entonces, amados hermanos, Pablo está en Iconio y empieza el alboroto, ¿no? Empieza el alboroto. ¿Qué pasó en Iconio? En Iconio, amados hermanos, dice el texto, el verso 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. ¿Cuánto tiempo estaba Pablo ahí? No lo sabemos. El texto dice que se detuvieron allí mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo fue. Pero lo que sí sabemos es que lograron sí impactar a mucha gente con el evangelio. Tanto así que el pueblo estaba en dos: judíos, apóstoles. Estaba dividido así. Verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, ¿qué querían ellos? Apedrear. ¿Qué más querían?
sacarlos, expulsarlos. Algo similar ya había pasado en Antioquía. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? El enemigo está constantemente rechazando el evangelio. No quiere que pase todo esto. Muy bien. Entonces, obviamente, detrás de todo eso, ¿quién está? El enemigo, el diablo, ¿no? Satanás. ¿Sabes qué significa Satanás? ¿Mm? No, no. ¿A mí me está diciendo hermana o les he enseñado eso en la serie de armaduras? Hay diferencia entre el diablo y hay diferencia entre Satanás. Para recordar, ¿Satanás es un nombre? ¿Es el nombre propio del enemigo? No, es un título. Tiene 4 títulos, ¿no? La serpiente antigua, el dragón, ¿no ve? Diablo, Satanás. ¿Qué significa Satanás? Opositor, opositor, el que está en contra de. ¿Y qué significa diablo? Engañador, mentiroso, calumniador, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Satanás el que siempre está oponiéndose a los planes de Dios. Y aquí vemos que también se está oponiendo a la voluntad de Dios, que es que el evangelio pueda ser creído. Está resistiendo esa verdad, ¿no? Entonces, el enemigo está constantemente ahí levantando gobernadores, gente incrédula, gente con egoísmo, con orgullo, ¿no? Sentados en lo religioso, más no en Dios, y los levanta y dice, saquemos a Pablo y a Bernabé. Pero la intención, y ahí usted ve el corazón de los judíos, la intención no solamente era expulsarlos, sino era apedrearlos, o sea, lastimarlos constantemente, ¿no? Lastimarlos en sus cuerpos para que ya no se siga predicando esto. Sin duda, aquí el enemigo quería acabar con la carrera de Pablo y Bernabé, pero, como ya sabemos, eso no va a tener resultado. Entonces, ¿qué han hecho Pablo y Bernabé? Verso 6, huyendo, salieron de Listra y Derbe, salieron a Listra y a Derbe, ciudades de Licanoia, y a toda la región circunvecina. ¿Y allí qué hicieron? ¿Estaban de vacaciones descansando? No, predicaban el evangelio. Seguían predicando el evangelio. Entonces, amados hermanos, en Iconio pasa lo siguiente, hay un alboroto completo, ¿no? La gente está pensando, ¿Pablo dice la verdad o los judíos dicen la verdad? Otros decían, claro que Pablo dice la verdad, claro que lo que dice es cierto, porque miremos las señales, miren las obras que hizo Pablo. Pablo hizo señales, hizo prodigios y la gente creyó en base a eso. Y los judíos en celo dicen, bueno, lo que ellos están diciendo es mentira. Y sus señales y sus prodigios son otra mentira de su mentira misma, del mensaje que están predicando. Entonces la gente estaba dividida. ¿Qué nos hace entender esto? Que los judíos en estos lugares sí tenían primacía. No eran judíos tampoco ahí, 10 sentaditos ahí, cada Shabbat. Veíamos que los judíos sí tenían importancia en los lugares gentiles. Para que ganen tantos adeptos y los gobernantes les hagan caso, los judíos sí tenían importancia y relevancia donde ellos estaban asentados en lugares distintos a Jerusalén. Pasamos a lo siguiente, hermanos. Después de este alboroto en Iconio, ellos salen rumbo a Listra y posteriormente a Derbe. Y en el verso 8, acá ya han llegado a Listra, ¿no? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Algo similar que hizo Pedro, ¿se acuerdan? En el templo de la Hermosa. Estaba ahí un cojo también, ¿no ve? ¿Qué estaba haciendo el cojo? Pidiendo limosna, ¿no ve? Pidiendo limosna. Y algo similar pasa, ¿no? Con este hombre, no sabemos su nombre, no sabemos realmente si fue un hombre mayor, adulto, un joven, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, dice el texto, jamás había andado. Nunca. Posiblemente se estaba arrastrando, ¿no? Este oyó hablar a Pablo, no dice oyó hablar de Pablo, oyó hablar a Pablo. ¿Y Pablo qué predicaba? El evangelio. Hablaba de Jesús y hablaba de las cosas que Jesús había hecho en su venida y lo que estaba haciendo ahora ya con el perdón de pecados. Y el texto continúa y dice, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo mirando al cojo,
y viendo que tenía fe para ser sanado. Pregunta para ustedes y para los del Facebook. ¿Cómo se puede ver la fe? La fe es algo abstracto, la fe no se ve, pero Pablo dice acá, viendo que él tenía fe para ser sanado. ¿Cómo se puede ver la fe? Mediten un momento. ¿Cómo se puede ver la fe? La escena es que Pablo llega, está un hombre ahí, no sé si Pablo lo había visto algunas veces ya, pero pasa un momento en que él dice, lo mira fijamente y dice, yo sé que tú tienes fe. ¿Ya? Algo similar pasa en la escena de la casa de la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? La escena del paralítico. El paralítico tenía, no sabemos si eran amigos, familiares, pero ¿cuántos hombres estaban cargando la camilla? No, eran cuatro. Cuatro, ¿no ve? Y la fila estaba largo, ¿no? Porque Jesús estaba sanando en la casa. ¿Y qué hacen estos amigos? Suben a la azotea o al techo de la casita y hacen un hueco y de ahí bajan al paralítico, ¿no ve? Y también Jesús ahí dice en Marcos 2, viendo la fe de ellos, sanó al paralítico. Entonces, ¿cómo se puede ver la fe? Por lo que él hace, por lo que él busca. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con la mujer de flujo de sangre. ¿Qué hizo la mujer de flujo de sangre? Aunque sea toque el manto de Jesús y seré sanada. ¿Tenía fe para ser sanada, sí o no? Claro. Entonces, la fe, amados hermanos, dentro del contexto teológico, la fe no solamente es creer. La fe no solamente es oír. La fe es actuar. Actuar. Y esas tres partes importantes y fundamentales tiene la fe. Creo, obedezco, actúo. Creo, obedezco y actúo. Hago acciones. El padre de la fe que fue Abraham, oyó, obedeció y actuó. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Aquí el cojo oyó de Pablo, creyó que Jesús lo puede sanar y acto seguido fue a buscar. Fue a buscar como aquella mujer de flujo de sangre. Buscó como aquellos cuatro hombres que dijeron, no, yo sé que Jesús lo va a sanar. Yo sé que Jesús puede hacer. Y el texto interesante porque dice, al ver la fe de ellos, no dice al ver la fe del paralítico. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús sanó al paralítico. Entonces la fe, amados hermanos, pasa a lo natural, pasa a lo común. Los hombres que traían al paralítico tuvieron que esperar, tenían que esperar, pero hicieron algo más, algo fuera de lo común. Eso es la fe de nosotros, salimos de lo común, salimos de lo común. Una fe en lo común es una fe que se sienta, una fe que escucha, una fe que solamente es oyente por muchos años, pero la fe verdadera actúa, va más allá de lo común. Este hombre hizo eso para que Pablo lo viera y diga, si tú tienes fe de que tú vas a ser sano. Él tuvo que buscar a Pablo. Él tuvo tal vez que rogar a Pablo, como la mujer de flujo de sangre, o como la mujer sirofenicia. ¿Qué dijo la mujer sirofenicia? Hijo de David, escúchame, ayúdame. Tengo mi hija que está enferma. Entonces, como diría Jesús, el que busca, encuentra. El que toca, se le abrirá. Se trata de buscar la confianza en Dios, como diría el autor de los Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan constantemente. Este hombre oyó de Jesús, oyó de la salvación y dijo, puedo acercarme a Pablo. Yo sé que Pablo puede sanarme porque ya lo había hecho anteriormente en otros lugares como en Iconio. Y el cojo va y se acerca y dice, Pablo, yo sé que tú puedes sanar. Yo sé que aquel nombre que tú estás predicando es ejemplar, es genuino, es verdadero y él puede ayudarme. Lo que hiciste en lo que hiciste en Iconio, hazlo en mí. De eso se trata.
Muchas veces pensamos que Dios obra de manera rápida o de manera como una varita mágica. Dios, dame ayuda, Dios, dame sabiduría, Dios, fortaléceme. Y es como que al día siguiente Dios te toca con una varita y haces eso. No, Dios no actúa así. Dios actúa con procesos. Y ese proceso va a importar de cómo el corazón del hombre busque a Dios. Tú quieres tener la sabiduría de Dios, tú quieres pedir la fortaleza de Dios, es un constante buscar. Y a Dios le gusta que le busquen, le gusta que se acerquen a Él constantemente. Por eso muchas veces no obtenemos lo que queremos. Porque Dios quiere que nos esforcemos en la perseverancia hacia eso que estamos buscando. La fortaleza, la misericordia, la gracia, el perdón, la reconciliación, la restauración, son cosas que el hombre tiene que pedir a Dios constantemente en su búsqueda a Dios. Y esa búsqueda a Dios, amados hermanos, es una búsqueda fiel, donde aprendes más el carácter de Dios, donde aprendes más de cómo es Dios y donde vas descubriendo poco a poco lo que Dios quiere para tu vida. El cojo tenía la intención de ser sano y buscó a Pablo, vio la oportunidad, oyó el mensaje y Pablo no desaprovecha esta oportunidad. Pablo dice en el verso 11, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Se imaginan ese milagro ustedes? Wow. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licainoica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Entonces hasta aquí, amados hermanos, hasta la historia del cojo, vemos dos cosas importantes. Número uno, la misericordia de Dios, y número dos, el llamamiento que va a hacer Pablo al mensaje ahí a los de Listra. Entonces Pablo, ¿qué utiliza? Lo mismo pasó con Pedro. Pedro, para hacer su predicación, utilizó ese gancho, ¿no ve? Del cojo en el templo. Porque el cojo fue sanado. ¿Qué le dijo Pedro? No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Y el cojo fue sano. Y el cojo dice, ¿qué hacía? Saltando voces decía, estoy sano, estoy libre. Y la gente escuchaba eso. Eso fue un gancho para llamar la atención. Lo mismo está haciendo aquí Pablo. Sanó al cojo y él dice en gran voz, levántate, cojo. Él saltó y anduvo. Entonces la gente ha mirado eso. Y obviamente la gente se acercó, pero ahí vemos que en Listra había idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría para nosotros, ¿qué sería? Adorar a otro ser que no sea el Dios único y verdadero. Poner por encima a un objeto, a un X Dios, y poner debajo a nuestro Dios, al único Dios que enseña la Biblia. Entonces, amados hermanos, llegamos a este punto. Las personas en Listra eran idólatras. Y ya dijimos al principio, y la pregunta aquí es, porque el texto dice, mira, el verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, en otras lenguas, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que daba el mensaje de la palabra, y el sacerdote de Júpiter, es decir, del templo de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces escuche lo que pasaba. Como ya dijimos hace un momento, veíamos que estaban en una cultura grecorromana, helenista, y específicamente en la ciudad a la cual Pablo visita, había una historia. Había un mito que había sucedido y tú vas a entender el por qué la gente reacciona así. Así que quiero que escuche el mito de la ciudad de Listra, o también conocido como Frigia en ese entonces. Escuche. Zeus y Hermes, dice este mito, que ellos entendían muy bien. Zeus y Hermes, Zeus era el dios de dioses y Hermes era el mensajero de los dioses. Muy bien. ¿Qué pasó? Un día, Zeus quiere bajar a la tierra. Y para eso utiliza la semejanza de un hombre, es decir, se asemeja a un hombre común y corriente. Y dice este mito, esta historia,
que invitó a Hermes, su hijo. Bajaron los dos en forma humana, así como cualquier persona común y corriente, a la ciudad de Frigia o también a esta ciudad de Listra, alrededor de esta ciudad. ¿Qué pasó? Escuche. Ellos bajaron los dos y empezaron a tocar a las puertas. Y llegaron a una puerta donde estaban ahí comiendo, bebiendo y dijeron, ¿podemos hospedarnos? No tenemos alimento, somos extranjeros. ¿Y qué le dijo esa casa? Váyanse de aquí ustedes forasteros, no queremos recibir nada, dijeron. La historia continúa y dice que Hermes y Zeus avanzaron un poco más, ¿no? Avanzaron un poco más a otra casa donde había una fiesta grande. ¿Y qué le dijeron? Otra vez, no tenemos sustento, somos extranjeros, etcétera. Pedían alimento. Y en esa casa, ¿qué les dijeron? Váyanse de aquí, ustedes son mendigos, no queremos aquí gente pobre. Dice este mito que Zeus o Júpiter quería destrozar esas casas, pero se contuvo en su ira. Y escuche, así pasa esta historia hasta que llegan a una casa. La casa de dos ancianos, esposos, y sus nombres eran Baucis y Filemón. Escuche la historia y tú vas a entender por qué reacciona así aquí la gente. Entonces, Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes, llegan a esta casa de estos ancianos, pobres, humildes, y tocan. Podemos pasar, necesitamos alimentos, somos forasteros. Y dicen, pasen. Aunque no tenemos mucho alimento, pero vamos a compartir con ustedes. Eran dos ancianitos, ¿ya? Entonces el mito continúa. Dice el mito que ellos tenían solamente un plato de comida y una bebida en una jarra, ¿no? En una fuente. ¿Y qué hizo Zeus o Júpiter? Chasquizo los dedos, ¿no? Los dedos y hizo más agua, hizo más comida. Entonces, ¿qué pasó? Zeus o Júpiter y Mercurio sacan a estos dos ancianos y lo llevan al monte más alto de esa ciudad de Frigia o también Listra. Y ahí les dicen, ustedes han sido los únicos que nos han ayudado, nos han cobijado, han mostrado un respeto hacia nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Somos los dioses. Se revelaron ellos. Soy Júpiter y él es Mercurio. Hermes y Zeus. Muy bien. Entonces le dicen, como ustedes dos ancianitos han hecho esto, pidan un deseo. Y dice que Baucis y Filemón le piden al rey o al dios Zeus. Nosotros nos amamos mucho, dicen. Y queremos pedirte un deseo, que cuando partamos los dos, queremos partir juntos, el esposo y la esposa. Queremos estar unidos para siempre. Queremos morir juntos, le dicen. Muy bien. Y Zeus les dice, les voy a conceder eso. Y desde ese monte alto, escuche, dice, porque ustedes dos, de todo este pueblo, nos han cobijado. Muy bien, solamente ustedes dos van a sobrevivir. Y todo este pueblo va a quedar hecho en cenizas. Va a quedar fulminado, todos van a morir. Y la mitología griega dice que eso pasó. Y Zeus levantó un templo de mármol a puertas de la ciudad. Es este templo. Levantó un templo de mármol, eso es la historia dice, y colocó a Baucis y Filemón como sacerdotes de ese templo. Y empezó otra ciudad. Este mismo templo es el mismo templo que aquí aparece, el templo de Júpiter. Entonces, la historia concluye de la siguiente manera. Baucis y Filemón murieron y dice la historia, lo van a corroborar ustedes, que a cercanía del templo hay un árbol en forma unida. La mitología griega y la historia griega dice que esos dos árboles son los dos ancianitos que han muerto, unidos y transformados en un árbol. El punto, ¿cuál es, hermano Fernando? El punto es que esta ciudad creía ese mito. Y ellos decían, si no ofrendamos, si no somos agradecidos con estos dos hombres, Pablo y Bernabé, va a pasar lo que pasó en la historia, en la mitología. Nos van a destruir. Ahora usted entiende por qué el sacerdote del templo de Júpiter, ¿qué hace? Corriendo va, corriendo va.
¿Y qué le llama? ¿Cómo los nombra? A Pablo, ¿qué le nombran? Mercurio. Y a Bernabé, Júpiter. Que esto sería en griego, Zeus, Hermes. ¿Hasta ahí me ha entendido la historia? Muy bien, interesante, ¿no ve? Aquí va a entrar, en esta parte entra mucha historia, hermanos, mucha historia. Entonces, con ese entendimiento, amado hermano, vamos a ver un poquito lo que pasó acá. El cojo fue sanado, se levantó, saltó, la gente vio eso y rápidamente dice que les colocan el denominativo de dioses han bajado. Dioses en forma humana, lo que decía el mito. Dioses en forma humana han bajado entre nosotros. Y dice que el sacerdote de Júpiter del templo, ¿qué cosa había llevado? Toros y guirnaldas, para ofrecerlo juntamente con la muchedumbre, en sacrificios hacia él. Yo me imagino, ¿no? A Pablo y a Bernabé ahí parados y la gente viniendo ahí, ofreciéndoles, viéndoles como dioses. A eso, ¿cómo reaccionan los apóstoles? 14. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué dice que habían hecho? Rasgaron sus vestiduras, sus ropas, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y este es el punto, que os anunciamos que de estas vanidades de ofrecimiento, de rituales, de templos a dioses, os convirtáis al Dios vivo. Os convirtáis al Dios vivo. Entonces, Pablo y Bernabé quieren que salgan de eso y se conviertan al Dios. La pregunta para ustedes: ¿ustedes piensan que aquí los de Listra tenían un conocimiento del Dios de Israel? ¿Qué piensan ustedes? ¿Había un conocimiento del Dios de Israel? ¿Sí o no? Recuerden que ahí también había judíos. Entonces, de una u otra manera, sí tenían un conocimiento. Pero recuerde que ahí más está primando el templo de Júpiter, el templo de Zeus, donde se llevaba ofrendas. Es decir, la religión judía era una religión más. El Dios judío era un Dios más, de los muchos que ellos tenían. Entonces no tenían un conocimiento exacto de lo que era el Dios de Israel. Ahora en el 15. Que os convirtáis al Dios vivo. Y Pablo empieza hablando de Dios como el creador. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo está presentando a Dios. Interesante eso. Pablo está presentando a Dios y aquí todavía no está hablando de Jesús. Está presentando a Dios para que conozca quién es el Dios de los judíos. El Dios de los judíos es el Dios creador, hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo está enseñando que Dios es el creador. Y Pablo va a hablar que ese mismo Dios creador se ha revelado. Verso 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, como diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, abre tu Biblia ahí un momento, Romanos capítulo 2, que Dios sí testificó a las demás personas, ¿no? Aunque no había el mensaje de la palabra, aunque no había la palabra como hoy la conocemos, sí Dios se ha revelado a la humanidad. Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo va a hablar de esto, ¿no? Perdón, capítulo 1, verso 18. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, se les manifestó. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Entonces, estos hombres paganos, idólatras, sí conocían de Dios. ¿A través de qué? A través de la creación, a través de la naturaleza. Y Pablo más adelante en el capítulo 2 va a hablar que también lo conoce a Dios a través de la conciencia. Entonces, el hombre y la mujer a lo largo de la historia siempre han tenido esta revelación de Dios, de la naturaleza. Por eso hay un salmo que dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, la creación testifica que hay un creador. La creación testifica que hay solamente un Dios. La creación y la naturaleza testifican que solamente hay un punto de inicio y ese punto de inicio es con Dios. Y Pablo va a hablar un poco de eso, ¿no? Él dice, Él creó los cielos, la tierra, el mar, etcétera. En los tiempos pasados les ha hecho vivir a ustedes como ustedes han querido, ¿no? Ese dice el texto, verso 16. Y también dice que no se ha dejado sin testimonio. Las lluvias, las misericordias de Dios, el mismo alimento, han sido testimonios de que Dios se estaba revelando a nosotros. Pero, 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. En pocas palabras, la gente estaba escuchando, la gente estaba muy cerrada y decía, son dioses. Tú eres Júpiter, no te hagas Bernabé así, ¿no ve? Tú eres Mercurio, no te hagas Pablo así, ¿no ve? Sabemos que eres tú. Si no te ofrecemos nada, tú vas a destruir como aquella historia que sabemos nosotros. Pablo habla y los hombres no creen. Los hombres dicen, no entendí, pero vamos a la ofrenda, dice, ¿no? Ofreceremos sacrificios a estos dioses, dicen. Entonces, no se podía corromper esto, pero no se podía debatir esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la gente estaba muy enraizada con los dioses. Estaba muy enraizada con la cultura griega. No quería soltar eso. Y algo así era difícil de hacer en esta época por la cultura, el pensamiento y la cosmovisión que tenían las naciones. Algo similar va a pasar en Tesalónica más adelante en Hechos 17. ¿No es cierto? Y los tesalonicenses sí van a creer el Evangelio. Sí van a aceptar el Evangelio. Y tres cosas importantes va a producir el Evangelio en esas vidas. Obviamente ahora en nuestro tiempo no estamos siguiendo ese tipo de culturas, ¿no? Pero sí tenemos dioses de distintas maneras, o sí somos idólatras de distintas maneras. Por ejemplo, en este tiempo, díganme ustedes, ¿qué sería idolatría para nosotros? ¿Mm? ¿Ya? Pachamama. ¿Qué más? Por ejemplo, en agosto, ¿qué se viene? Sí, ¿no ve? Y en agosto también se acostumbra a ofrecer sacrificios, ¿no ve? ¿Para qué son los sacrificios? Para calmar la ira de los dioses, ¿no ve? Para calmar. Por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿a quién agradecen por la cosecha? ¿Ha sido una buena siembra? ¿A quién agradecen? ¿A Dios? No. ¿A quién agradecen? A la Pachamama o a la Madre Tierra, ¿no ve? Eso es una manera de idolatrar también. En enero, ¿qué se viene también aquí? Las fiestas aquí en Villa Dolores. Las alacitas. Ahí, ¿a qué Dios se adora? ¿A qué Dios se rinde culto? Al Dios de la abundancia, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera, el enemigo ha ido trayendo, sí, esa cultura pagana, idólatra a nuestro mundo y a nuestro país también. Pero cuando surgimos ante esto, ¿cómo tenemos que reaccionar cuando sí se presenta el Evangelio? Hay marcas, hay distinciones. Y una distinción es lo que va a pasar con los hermanos de Tesalónica. Abre tu Biblia en Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 y 3. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 al verso 3. Y tú vas a ver un cambio acá. Un cambio que no lo estamos viendo en Listra por el momento. Por el momento. Por la terqueza, por la dureza. Pablo habla de Dios, pero aún así no quieren creer. ¿No es cierto? Pero mira lo que pasa a estos hermanos en Tesalónica que también tenían la misma cultura. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 al 3.
damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Repito, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire aquí adelante. 3 cosas pasa cuando el evangelio llega a la vida de una persona: fe, amor y esperanza. Esta tríada es conocida en la teología como las tríadas de la gracia: la fe, el amor y la esperanza. Ahora, el texto dice: hemos visto la obra de vuestra fe, hemos visto el trabajo de vuestro amor y estamos viendo la constancia de su esperanza. La pregunta es: ¿cómo se demuestra las obras de la fe? ¿Cómo se demuestra el trabajo del amor? ¿Y cómo se refleja la constancia de la esperanza? No hay que ir muy lejos, solamente hay que avanzar un poquito más. Avanzamos hasta el capítulo 1, verso 9. Y ahí nos va a decir, ¿no? Desde el 8 vamos a leer. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cómo se demuestra la fe? Cambiando de los dioses equivocados a la fe en Dios. Así se demuestra la fe. ¿Cómo cambiaron los de Tesalónica? Eran igual paganos, eran idólatras, tenían muchos dioses. Pablo llega a Tesalónica, escuchan el evangelio y Pablo dice: ustedes han tenido la fe verdadera. ¿Por qué? Porque han cambiado de la fe a los ídolos a la fe del Dios verdadero. Os han convertido esa fe. Entonces, de un punto a otro punto, la humanidad sí tiene fe. Todos tenemos fe. La fe es confiar, creer, depender de alguien. Muchos de los que estamos aquí confiamos en nosotros, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, etc. El punto es colocar esa fe y depositarla en Jesús. Confiar en Jesús, creer en Jesús, depender de Jesús, amar a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los tesalonicenses eran tan dados a la idolatría, tan dados a creer en sus dioses, y Pablo llega y rebate eso y pasan la fe de los ídolos a la fe en Cristo Jesús. Eso es la fe verdadera. Eso es la fe que salva, la fe que se coloca en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que hemos colocado la fe en Jesús, hablando como cristianos? ¿Cómo? Si usted vive, si usted confía solo en Jesús, si usted ama solo a Jesús, si usted obedece a Jesús, usted tiene una fe verdadera, una fe genuina, una fe que es producto de escuchar el mensaje del evangelio. Pero si usted ha escuchado el evangelio y aún así no confía en usted, en alguien, confía en usted o otra persona o algo, usted no conoce una fe verdadera, no ha visto esa fe verdadera, o por lo menos no está mostrando el cambio a esa fe verdadera. Número 2, dice que han mostrado el trabajo de vuestro amor. ¿Cómo se ha demostrado el trabajo del amor de los tesalonicenses? El verso 9 dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, mire aquí adelante. La fe me lleva a confiar en Jesús. La fe me lleva a amar a Jesús. La fe me lleva a depender de Jesús. Pero el amor a Jesús me lleva a trabajar y servir a Jesús. Eso pasó con los tesalonicenses. Una obra más grande de los tesalonicenses, ¿cuál fue? Pablo llegaba a ciertos lugares y ya estaba evangelizado. Pablo dice: ustedes ya me están quitando el trabajo. Yo llego a cierto lugar y ya está predicado. ¿Y quién predicó? Los hermanos de Tesalónica vinieron a predicar, dice. Entonces, hermanos, el corazón del servicio, el corazón del ministerio y el corazón de trabajar para el Señor, ¿de dónde viene?
del amor. De manera que si tú amas, sirves. Y si no sirves, no estás amando verdaderamente al Señor. Parte de cómo amamos al Señor. Entonces, ¿cómo se refleja el amor de Dios en nuestras vidas? Sirviendo. Si tú me dices, hermano, yo amo al Señor, muéstrame tu servicio. Porque no puedo ver que amas al Señor si no estás sirviendo. No, hermano, yo amo porque vengo los domingos aquí sin falta. Eso no es servicio. El servicio se hace a las demás personas, se hace a las demás personas que necesitan el Evangelio. El servicio a Dios es primordial en la vida del creyente. Es lo que está primero. La obra de Cristo está primero en la vida del creyente. Y la obra de Cristo es servir a los demás, anunciar el Evangelio y predicar de Cristo. De manera que si amas, sirves. Y si no sirves, no amas al Señor. No se trata de estar sentados aquí y escuchar la palabra. Se trata de lo que haces allá afuera con la palabra que tú ya recibes. ¿Me dejo entender? Entonces, mostramos el amor, el trabajo de nuestro amor a Dios sirviéndole al Señor. No hay otra manera. No hay otra manera de demostrar el amor a Dios. Y número 3, la esperanza, ¿no? ¿Cómo mostraron la esperanza a ellos? Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 3 cosas importantes: la fe en Jesús, el trabajo por Jesús y la esperanza en la venida de Jesús. Entonces, algo similar tenía que pasar en Listra. Pero vemos ahí algo importante. Pablo terminó de predicar. Había una interrupción. ¿Quiénes interrumpieron? Los judíos. Verso 19. Pablo estaba empezando la predicación. Pablo estaba hablando primeramente de Dios, creador, sustenta, se ha revelado, tal vez ya estaba a punto de llegar a Jesús. Y ahí, ¿quiénes vinieron? Judíos de Antioquía y de Iconio. Interesante esto, ¿por qué? ¿Porque eran judíos que estaban en Listra? No. Eran judíos que estaban, perdón, eran personas que estaban en Listra. No. ¿De dónde habían venido estos judíos? Desde Antioquía. ¿De dónde más habían venido? De Iconio. ¿Se imaginan? ¿Qué estamos viendo aquí? Celos, envidia. Tanto era la envidia de los judíos de Antioquía que habían recorrido más de 1000 kilómetros para ir. Vamos, sí o sí, donde Pablo. Imagínense eso, hermanos. Tremendo estos judíos. ¿Qué habían hecho? Vamos. Pablo y Bernabé están en Listra. Vamos hasta ahí. Han recorrido Antioquía de Pisidia, han ido hasta Iconio, a algunos lugares también de Licanoía, han pasado y han llegado a Listra. Solamente para hacer lo que vamos a ver después. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el corazón de los judíos? Rechazo, rechazo. Y este rechazo por parte de los maestros viene por los celos. Celosos eran, ¿no ve? Porque Pablo y Bernabé estaban ganando mucha multitud y los judíos estaban perdiendo multitud. Los celos, amados hermanos, siempre son indicio de pecado, indicio de maldad. No hay celos buenos, por si acaso. Mi celo es bonito de mis... No hay celos buenos. En Gálatas 5:22, ¿qué dice? Iras, celos, contiendas, dice. Los celos, ¿producto de qué son los celos? A ver. Aquí no hay celosos, ¿no? Qué bien. ¿Producto de qué son los celos? No hay celosas. ¿Ya? ¿Qué has dicho, hermana? Envidia, ¿ya? Desconfianza. Obviamente no estamos hablando del celo matrimonial, ¿no? Ya, no, del celo en cuanto a la autoridad, al gobierno, al dominio, ¿no ve? Hoy en día hay también eso en la iglesia, hermanos, celos. ¿Han visto los celos en la iglesia? Pastor, yo quisiera aprender la palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? Pastor, aquí nosotros queremos también liderizar. No. Yo nomás tengo que empezar. Ustedes tienen que pasar un proceso como yo todavía, ¿no? Hay celo en la iglesia, hay celo. Estos judíos estaban enraizados, los hablaban a todos. La gente venía, vamos al templo de los judíos para aprender la palabra.
Y han hecho ellos mismos un templo para sí mismos. Un templo para las personas, un templo para los fariseos, un templo para los judíos ortodoxos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que han hecho una vida religiosa en base a una persona, no en base a lo que era Dios. Eso pasa hoy día en las iglesias. A veces hay pastores, no digo todos, pero hay pastores que hacen la obra en un sentido personal. Hacen la obra para uno mismo, se centran en uno mismo y eso no debe ser. La obra tiene que estar centrada en Cristo, no en una persona, y menos en una persona líder o maestro. La obra se centra en Cristo. Cuando la obra ustedes vean que se centra en una persona, la persona quiere predicar, enseñar, ayudar, en todo se va a meter. Hermana, a ver, ¿cuánto ha llegado las ofrendas? Hermana, ¿por qué vienes tarde? Tu hermana, tienes que ayudar en esto. Se mete en todo ahí. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el pastor tiene una tarea importante. ¿Cuál es? Alimentar al rebaño y dedicarse a la oración y el ayuno. Ese es el trabajo de los pastores. El pastor no tiene por qué estar la ofrenda, los diezmos, no tiene por qué hacer esas cosas. Por eso hay hermanos preparados para ese servicio. Muy bien. Entonces, cuando el pastor quiere hacer todo, ¿qué hace? Dos cosas produce. Número uno, orgullo y vanidad. Y cuando va a ver a un joven predicador y la gente va a empezar a querer aprender de él, o a un hermano que viene, ¿qué hace? Celos siente. Celos. No, mejor no, hermano. Ya no vengas a predicar, te va a decir, ¿no? Ya no. Ya no vengas acá. O te va a relegar de eso. No te va a ayudar. ¿Han visto eso en las iglesias? Alguien se levanta, pastor, una pregunta. ¿Por qué no hacemos esto así? No. Así hemos aprendido, así se maneja aquí, te va a decir. Uy, ¿qué se llama esos? Celoso tú eres de tu religión, celoso de tu denominación. No. El pastor tiene que estar abierto como Pablo. O a Pablo ves, a Bernabé le voy a destronar, luego a Bernabé le voy a sacar y luego solito voy a predicar. ¿Ves así a Pablo? No, no ve. Pablo dice aquí, a mí que me conozcan. Además ya me han dicho Mercurio, dice. No. Pablo, ¿qué dice? Esto no es para mí solito. Por lo tanto, ven Timoteo, ven Epafrodito, ven Silas. Siempre el ministerio se trabaja en cuanto a un grupo de personas porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando el pastor no entiende que tiene que delegar a otras personas, él mismo se hace daño y le hace daño al pueblo. Y escuche lo que voy a decir. Tarde o temprano, pastor que se engolosina con el púlpito va a fracasar tarde o temprano. Ahora, dos cosas pasan en esto. Número uno. Lo que pasa es que la iglesia mismo a veces no corta eso. La iglesia tiene la responsabilidad de cortar ese tipo de comportamiento del líder. ¿Por qué? Porque el líder no se sirve de la iglesia, el líder sirve a la iglesia. No se trata de hacernos un servicio de la iglesia. Y repito una vez más, aquí en la iglesia Cristo es Rey, vamos a tener líderes. He visto, hermanos, iglesias, a los pastores tratan como a reyes. Poco más y le van a decir Júpiter, Mercurio le van a decir a los pastores. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque he escuchado, hermanos, no solamente en mi país, en otros países, me dice, pastor, una pregunta, yo no puedo predicar, soy una hermanita, pero al pastor se lo estoy yendo a lavar su ropa. Así estoy apoyando la obra, dice. Ay, Señor, digo. Hermano Fernando, una pregunta. El pastor me dice, tienes que apoyar y 2 veces a la semana se lo voy a cocinar. ¿Qué opinan de eso, hermanos, ustedes? ¿Se está aprovechando el pastor o no? El pastor viene, hermanita, toma este saquito más, me lo lavas. ¿Cómo se llama eso? Imagínense, eso está haciendo del pastor orgulloso, vanaglorioso. Cuando alguien va a llegar, ¿qué va a hacer él? Celoso va a estar. Pastor, ya tienes 50 años. No importa, puedo seguir predicando. Ahí está cerrado ahí. Y no disipula a otros. No se siente a escuchar el mensaje. Entonces, hermanos, culpa de ambos lados es el pastor y la iglesia también por estar calladita, por estar así sin abrir la boca. La iglesia tiene que liderizar también. ¿Por qué? Porque la iglesia, incluido el pastor, se lideriza bajo la Biblia. Nadie está por encima de la Biblia en la iglesia. El pastor y la iglesia se someten a la Biblia. Y si la Biblia dice algo, el pastor tiene que someterse a eso. Muy bien. Esa es la función de un pastor.
guiarlos a pastos verdes y orar por la iglesia y hacer que la iglesia siga creciendo y pueda haber más líderes, pastores que puedan apoyar a la obra y apoyar a la mies del Señor. ¿No ven? Esa es la verdad. O aquí o ustedes quieren que yo esté aquí 10 años. No, hermanos, yo ya quiero descansar, ahí está sentadito también. Quiero escuchar el mensaje. Yo también soy una ovejita como ustedes. Muy bien. Aquí todos nos estamos preparando para el servicio evangelístico. Por lo tanto, el servicio es lo primordial en la vida del creyente. Es primordial. Ahí reflejamos el amor de Dios. Y quiero que saquen de su concepto esto que ya hablé también, ¿no ve? Hermano, mi primer ministerio es la familia. ¿Han escuchado eso? Mi primer ministerio es la familia. No, tu primer ministerio es Cristo, es su obra, es la predicación. Por culpa de este pensamiento, mi primer ministerio es la familia. Timoteo capítulo 4. Si no gobernamos bien la casa, ¿cómo vamos a gobernar a la iglesia? Por culpa de eso tenemos hermanos y hermanas que están sentados 10 años esperando que su hijo se porte bien, esperando que la discusión entre la pareja merme. No, el primer ministerio para cada creyente es la obra de Cristo. Después está la familia y lo que tú quieras, la iglesia, los hermanos. Primero tu ministerio, ¿cuál es? El de la reconciliación. Dios está rogando a través de nosotros al mundo entero, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro primer ministerio. Por eso Pablo en Corintios 7, ¿qué dice? Si alguien esté casado, haga como no lo esté. Si alguien tiene deuda, haga como no lo esté. Si alguien tiene algo, haga como si no lo tuviese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. De aquí en adelante prediquemos el evangelio. No nos centremos en lo que tenemos. Centrémonos en lo que Dios ya nos ha dado. Y lo que Dios ya nos ha dado es la predicación y la extensión del reino. Tú te imaginas a Pablo, ¿no ve? Pero que esté bien mi vida, pues así. Si Pablo hubiera pensado así, no hubiera salido a ganar y no hubiera salido a las misiones. Tu primer ministerio, hermanos, es Cristo. Su obra, su causa, su nombre. No esperes años. Con mi esposa tengo que estar bien, pues mucho discutimos. A la semana 4 o 5 veces así. Por lo menos que reduzca a 3, ahí voy a salir. No, no esperes eso. No esperes eso. La vida nunca va a estar bien en nosotros. No estamos llamados a ser felices, estamos llamados a predicar el evangelio, hermanos. Pedro en su segunda carta, ¿qué dice? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de una vida mala a una vida buena, dice. Aquel que nos llamó de un matrimonio quebrantado a un matrimonio restaurado, dice. No, dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú no tienes que predicar tu testimonio, hermano. Tú tienes que predicar a Cristo, glorificado, exaltado, venerado. Gloria sea al Señor por la sangre de Cristo. Ese es el mensaje. No pierdas mensaje ni en el púlpito ni fuera del púlpito. Mi testimonio va a convertir. Mi testimonio va a ayudar. No, tu testimonio no vale nada. No convierte, no transforma. Toca emociones, lo puede hacer. Toca sentimientos, lo puede hacer, pero no convierte porque solamente la palabra tiene el poder y la eficacia de cambiar una vida, transformar una vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir y predicar el testimonio de Cristo, no el nuestro. ¿Muy bien? Entonces, en ese sentido, el mensaje es primordial, es esencial, es concreto. Nuestra primera función y misión y ministerio es en cuanto a la predicación a otras personas. Lo mismo pasa aquí en la iglesia. A veces, hermanos, venimos a la iglesia a aprender para nosotros. No. Por eso no salimos a obrar. Hermanos, a la iglesia tú tienes que venir a aprender para llevar a otros. Cuando tu mente en la vida religiosa o en la iglesia o en todo sentido es de ayudar a otros, la vida cristiana es preciosa. Pero cuando te centras en mí, en para mí, ¿qué aprenderé yo? La vida cristiana te va a aburrir, vas a decir, no, ya me ha aburrido lo mismo, ya hemos aprendido esto, porque no ves esa importancia. Cuando la vida cristiana se hace una aventura que no deja de maravillarnos cuando pensamos en los demás. Por eso Filipenses, ¿qué dijo Pablo? Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No mirando de sí mismo, sino mirando hacia los demás. Estamos llamados a servir a los demás. Esa es la verdad. Como alguien dijo, ¿no? Si no sirves, ¿para qué sirves? Te van a decir. ¿No ven? Estamos llamados a servir. ¿A servir a quién? ¿A los demás o a nosotros mismos? A los demás.
Ustedes cristianos que están aquí sentados, su principal función es servir allá afuera a los demás. Porque hay mucha gente como esta, idólatra, confundida, equivocada, arraigada. No, 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 a mí no me vas a quitar mi Pachamama. No, 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 a mí no me hables porque la Virgen de Copacabana, yo he llevado mi auto y me ha bendecido, 2 autos ya tengo. Así te va a decir. Hay gente allá afuera que está bien arraigada, ¿sí o no? Está ahí, a mí no me sacas. Y todas esas personas te van a contar experiencias. ¿Sí o no? A ver, vos, ¿por qué pues bailas en esta comparsa a tal santito? No, es que, ¿sabes qué? Esto ha pasado y me ha cumplido. ¿No ve? Me ha cumplido. Por eso yo voy. ¿No ve? Entonces la gente vive a través de experiencias propias. ¿Por qué? Porque ve a los dioses para algo propio. Porque utiliza a las deidades, a las divinidades para beneficio propio, como ellos. Tenemos la diosa del amor, tenemos el dios del trueno, tenemos el dios de la productividad, tenemos el dios del tiempo, tenemos el dios de la música. Entonces, ¿qué están haciendo en este sentido? Y nosotros también en nuestro país, Bolivia. Buscando distintos ídolos, buscando distintos dioses para nuestro beneficio. Pero la revelación de Dios es al revés. Ahí es donde hemos confundido al Dios bíblico. ¿Por qué? Porque colocamos al Dios bíblico para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza, para nuestra alegría, para nuestro gozo. Y salen preguntas y comentarios como el siguiente. Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios tiene un plan para nosotros, Dios quiere algo mejor para nosotros. Y ese pensamiento ha subido a los púlpitos, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre es a Dios, no Dios para el hombre. El hombre tiene que depender de Dios, no Dios depende del hombre. Es al revés. El hombre tiene que darle a Dios, no Dios al hombre. El hombre vive para Dios y no Dios vive para el hombre. Pero en los dioses que tenemos, ¿qué estamos viendo? Viene ese Dios y es para mí. Me va a dar productividad, me va a dar esto, me va a dar lo otro. También tengo a un tal Dios de Israel y a Jesús que quiere mi sanidad, que quiere mi prosperidad, que quiere mi ayuda, que me va a ayudar, que estoy empezando una carrera y me va a ayudar. Entonces estamos haciendo lo mismo. Estamos utilizando al Dios de Israel como un Dios para nuestro beneficio. Y no es así. Dios no vino a cumplir tus sueños. Dios no vino a ayudarte en tu proyecto. Dios no vino principalmente a hacerte una mejor persona. Dios vino para que tú le sirvas y tú vivas para Él. Esa es la diferencia grande entre el Dios bíblico y el Dios amoldado al pensamiento humano. Muy diferente los contextos. Lo que pasó con los tesalonicenses, que creyeron en Dios, vivieron para Dios en su trabajo por amor y a esperar a Jesús. Simplemente y llanamente eso. Entonces el mensaje tiene que ser predicado tal cual, sin extremarlo al amor o a la misericordia de Dios, sino tal cual tiene que ser predicado. Y eso es lo que tenemos que enseñar hoy en día. Que el ser humano vive para Dios, depende de Dios, trabaja para Dios y es un ministro ante Dios. No al revés. Muy bien, no al revés. Volvemos a Hechos, a la parte final, y vemos el odio, el celo de estos judíos que habían ido hasta Listra, ¿no? ¿Cómo es el celo, no? Ha avanzado, hasta a pie han ido seguramente, a pie. Han ido hasta allá y hacen lo siguiente, ¿no? Verso 19. Entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, la primera piedra? ¿Cómo habrá dolido? ¿No ve? ¿Alguna vez les han tirado una piedra? No, dice. De niños nosotros jugábamos con piedras, ¿no ve? Y ahí nos lanzábamos con piedras. Y a veces una piedrita pequeñita llegaba. ¿Y qué se hacía aquí? Qué dolor era, ¿no ves eso? Imagínate que apedrear a Pablo. Para que el texto diga que estaba como muerto, tuvo que haber lastimado completamente el cuerpo del apóstol Pablo. O sea, tuvo que estar desmayado de tanto apedrearse.
Y la pregunta es, ¿y Pablo por qué no murió como Esteban? Vemos la preservación de Dios también, ¿no ve? ¿Qué estamos viendo acá? Esteban apedreado, muere. Pablo apedreado, no muere. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene algo para Pablo. ¿Qué estamos viendo ahí? Que Dios, hermanos, tiene el control de nuestras vidas. Así de simple. Dios sabe si partes hoy con COVID, sin COVID, accidente, enfermo o en casa. Dios sabe. Si no es tu tiempo, no vas a partir. Si Dios tiene algo que hacer contigo acá y ahora, no vas a partir. Venga lo que venga. Pablo tenía un trabajo importante y Dios dice, aunque te apedreen, yo no te voy a quitar la vida. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios que da vida. Yo digo cuando una persona deja de existir y cuando una persona sigue existiendo. Soberanía de Dios. Ahí una vez más el cristiano tiene confianza. ¿No es cierto? Así que si viene a Bolivia, COVID, si viene a Bolivia, crisis económica, ¿tú vas a estar preocupado? No, porque Dios es soberano. Dios está en control. No hay nada que pueda sobrepasar el control de Dios. O Dios va a decir, ¿qué he hecho aquí en Bolivia? Hay crisis. Me han sorprendido, dirá Dios. No sabía que iba a pasar esto. ¿Qué hacemos? No, Dios no dice eso. Dios ya tiene el control. Siempre Él va a tener el control. Hermanos, la más grande prueba que venga en tu vida, la más grande dificultad que llegue a tu vida, no va a poder cumplir su propósito porque Dios está contigo. Dios va adelante. Dios tiene un propósito en tu vida. Se trata de estar confiados en Dios. No estar confiados en las circunstancias. Y eso también es parte de la fe. La fe, amados hermanos, sobrepasa las circunstancias. No se trata de tener fe en buenos momentos, nada más. No se trata de tener fe en momentos de alegría, nada más. La fe se mantiene y va creciendo a pesar de los momentos difíciles y momentos alegres. ¿Por qué? Porque la fe no mira las circunstancias, la fe mira a Cristo. La fe mira a Cristo. Por eso regocijaos, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos consuelo, porque mi fe no está depositada en las cosas que yo tengo, por más buenas que sean. Mi fe no está depositada en si se arregla esto o no se arregla esto. Mi fe está depositada en que Él es mi Salvador y en que Él tengo las promesas de la vida eterna. Eso es la fe constantemente en la Biblia. Y Pablo aquí era un hombre de fe y Dios lo preserva como hombre de fe. Apedreado sí, casi muerto sí, pero no muerto. Por eso Pablo en Corintios, ¿qué diría? Aunque estamos afligidos, pero no desamparados. En tribulaciones, pero sin angustias. ¿No es cierto? Entonces vemos que Dios preserva a los suyos. Y dice que le sacaron de la ciudad y pensaron que ya estaba muerto. Ya hicimos nuestro trabajo, Pablito murió y la pregunta es, ¿dónde estaba Bernabé? No lo sé, aquí el texto no lo dice. Tal vez estaba en su templo también, ¿no ve? Porque ya fue a su templo tal vez, no sé. Pero aquí dice que Pablo fue apedreado, sacado afuera de la ciudad y estaba como muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantaron y entró de la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé. Mira el texto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró. ¿A dónde ha entrado? De vuelta. Este hombre era masoquista, ¿no? Este hombre no le duele nada. ¿Pueden volver ustedes así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vuelven a la ciudad? Hermana Belén, ¿tú vuelves? Que yo no quiero volver por las... Me voy de este lugar, como en Antioquía, ¿no? Sacudo mis calzados y me voy, puede decir la hermanita. No. Pablo, ¿qué hizo? Volvió a la ciudad. Volvió a la ciudad. Y al día siguiente salió hacia Derbe. ¿Por qué creen que volvió a la ciudad? Hermanos, se ha olvidado algo. Dicen, no, hermanos, ¿cómo va a volver por eso? No. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que vuelve a la ciudad? Exacto. El mensaje no ha sido terminado. Faltaba presentar el evangelio correcto, el evangelio eficaz, para que la iglesia en Listra después crezca. Y sí sabemos que el mensaje creció porque de este lugar de Listra llega uno de los hombres más importantes en la vida del apóstol Pablo y en la vida de los cristianos. De este lugar Listra surge un hombre importante con un carácter de fe, con un carácter de amor, con esa entrega y se va a sumar después al servicio y a la obra misionera.
Estamos hablando del joven Timoteo. Timoteo era un hombre de la ciudad. Abre tu Biblia en el capítulo 16, porque después de Jerusalén, Pablo va a volver a Listra, a Derbe, y ahí se va a sumar este joven importante, trascendente. Muchos quieren ser como él. Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces vemos que había un plan de Dios ahí. Había un plan de Dios en ese lugar, y el plan de Dios era llamar a un futuro Timoteo. Interesante eso, ¿no? Y después de anunciar el evangelio, ahí está, lo que dijo el hermano Nelson. Y después de anunciar el evangelio, entonces, ¿por qué volvió? Porque no estaba anunciado el evangelio. Interesante eso, ¿no? Interesante eso. Muy bueno eso. Y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, supongo que ahí estaba Timoteo, no lo sé, volviendo a Listra, Iconio y de Antioquía, vuelven de regreso hasta Antioquía, ¿no? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 4 cosas que dice Pablo. Número 1, confirma los ánimos. ¿Cómo ustedes pueden confirmar los ánimos? Hermano, no caigas. Hermano, sigue adelante. Perseveremos en la fe. Pablo estaba recorriendo nuevamente eso. Recuerden que ha ido de Antioquía y llega hasta Listra, y hasta Derbe, y vuelve el mismo camino. ¿No ve? Ustedes en sus Biblias, hermanitos, ¿tienen estos mapas? Entonces, úsenlo, pues. Ahí está, segundo viaje de Pablo. Ahí está, ¿no ve? ¿Han visto cómo vuelve? Interesante, ¿no ve? Pablo llega hasta Derbe y vuelve también. Entonces ustedes ya saben el recorrido mejor. Ahora, ¿por qué vuelve? Dice el texto ahí, confirmando los ánimos. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que había persecución, había pleito, muchos no querían, entonces tenían que un poco aprovechar eso. Número 2, exhortando a permanecer en la doctrina de Jesús. En la doctrina, en el conocimiento de la fe. Muy bien. Y número 3, les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra que Pablo utiliza, necesario. Es necesario. ¿Por qué creen que es necesario? Porque alguien te va a decir, hermano, una pregunta, ¿acaso no es necesario tener fe nada más? Pablo dice, no, no es solamente fe. Pero yo he aprendido que para entrar al reino de los cielos o al reino de Dios, solamente hay que creer. Pablo dice, no, porque la fe va a producir algo: tribulación, angustia, sufrimiento. De ahí que Pablo en Filipenses 1:29, ¿qué diría? A vosotros os es permitido, dado el privilegio de creer en Cristo y también de padecer por Él. Entonces, tenemos 2 beneficios por creer: entrada al reino de los cielos y entrada a las tribulaciones. No dicen amén, ¿ven? No quieren tribulaciones ustedes. ¿Es verdad lo que dice la Biblia o no? Es verdad. La tribulación y la angustia va a llegar, lo estamos viendo los jueves, ¿no? En la serie de la armadura de Dios. El día malo llega, la aflicción llega. Y Pablo dice, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque la aflicción produce una cada vez más peso de gloria, dice Pablo. La tribulación produce paciencia. La tribulación produce confianza. La aflicción produce fortaleza. Entonces, es necesario la tribulación. ¿Por qué cristianos entonces hoy en día no quieren pasar tribulación? Si Pablo dice, es necesario. Es necesario que pasen tribulaciones. Hoy en día los cristianos quieren tribulaciones. ¿Qué dicen los cristianos hoy en día? ¿Qué dicen los cristianos? Pastor, en vez de hacer estudios bíblicos, ¿por qué no hacemos guerra espiritual? Dicen, ¿no ve? Y en la guerra espiritual, ¿qué vamos a hacer? Levante su mano fuerte y venga con buenos zapatos, te van a decir. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a pisotear, vamos a atar. Y ese día, venga bien alimentadito porque vamos a gritar fuerte, dice. ¿Y ese día qué hacen? Te atamos, no queremos, nos bañamos con la sangre de Cristo. Nada puede tocar nuestra morada. El cristiano no puede tocar porque Dios está con nosotros. Pablo dice, están mal ustedes. ¿Quién les enseñó eso? Van a sufrir tribulación, van a sufrir aflicción, van a sufrir el día malo, los van a perseguir. ¿A Pablo le ves diciendo eso? Pablo aquí, ¿por qué no dijo? Pablo, Bernabé, los van a apedrear, dice. Un momento, ahorita vamos a venir. Bernabé, haremos guerra espiritual. Vos zapateas y yo voy a gritar, ¿qué te parece? No vemos eso. O Pablo le dice a Bernabé, ayunaremos en la madrugada porque a las 3 Dios nos va a escuchar mejor y nos va a librar de eso. No vemos eso. O vemos eso aquí. No. O Pablo dice, nos han apedreado mal, hagamos gritado, no hayamos atado bien, deben decir. No, no vemos eso acá. Pablo y Bernabé estaban conscientes de que tenían que padecer por la causa de Cristo. Era consciente eso. Los cristianos no estamos diciendo que nada nos va a tocar. Es más, sabemos que nos va a tocar. El punto es si en ese momento vamos a depender y confiar en Cristo, colocarnos las armaduras espirituales. No se trata de gritar, no se trata de clamar, no se trata de entristecerse, se trata de confiar en Dios en ese momento. Se trata de confiar en Dios en ese momento. Hermanos, si ustedes quieren ser cristianos, va a haber tribulación, va a haber aflicción. El texto dice, es necesario, es imprescindible. Es un requisito. Pablo, requisitos para entrar al cielo. Número 1, tener fe. Tengo fe. Número 2, asistir a una iglesia. Asisto a una iglesia. Número 3, aprender la palabra. Aprendo la palabra. Final, tribulaciones. Uy, no nos podemos quedar en aprender la palabra. No. Va a haber tribulación, va a haber aflicción, va a haber quebranto, va a haber desánimo. Por eso Pablo, ¿qué dice? Abre tu Biblia en Corintios capítulo 12, ¿ya? 11. A ver si me acuerdo el texto. El texto dice, gozosos en la esperanza, dice el texto, pero a ver si me ayudan. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, algo así dice, ¿ya? A ver, sé que está en Corintios. El que lo encuentra me lo dice. Gozosos en la esperanza, sufridos en el amor, algo así, pero dice el texto. ¿O es Romanos? Sí, creo que es Romanos. Ahí está, sí, Romanos 12:12. Muy bien, hermano. Se queda en la tarde, tiene examen. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Pero, ¿qué habla del sufrimiento? ¿Qué dice? Sufridos en la tribulación. ¿En la tribulación vamos a sufrir? Sí, no hay duda de eso. Pero vemos que la tribulación va a producir gozo, alegría, contentamiento. Sé que no lo entiendes, sé que es difícil de entender, pero Pablo lo entendió así. Él sale y empieza a hacer su viaje, vuelve y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué hace Pablo para finalizar? Constituye ancianos que son pastores en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien había creído. Otra vez más vemos que la iglesia está creciendo. Crece y es necesario pastores. Hermanos, en estos dos puntos, en el alboroto en Iconio, y la idolatría y los celos que llegan hasta Listra, vemos algo importante. El evangelio nunca ha sido sencillo y abrazarlo mucho menos. Por eso hoy te quiero decir a ti, el camino del cristiano es difícil. Va a haber angustia, va a haber oposición así. Tú vas a estar predicando con ganas, van a venir de otros lugares o de la misma familia se va a levantar oposición. La misma familia no te va a ayudar.
Pasa eso. El mismo esposo, la misma esposa no te va a apoyar. ¿Por qué pasa eso? Porque es necesario, hermano, que surja ese tipo de disensiones. Pero en este tipo de disensiones o en este tipo de tribulaciones o oposiciones, tú tienes que levantarte con la fe, creyendo y teniendo la esperanza que Dios te va a librar de todo eso, y en medio de todo eso, Dios te va a dar fortaleza. Yo sé que muchos de los que estamos aquí sufrimos distintos tipos de problemas, pero la solución es la misma. Para ti y para mí es la misma solución. Es la misma persona. Problemas distintos, superiores, pequeños, más grandes, extremos. La solución para todo es Él. Yo tengo la solución, tú tienes la solución, es acercarnos a Él nada más. Él va a obrar. Él es soberano. En la vida, en la muerte, en la tribulación, Él es soberano. Dios no permite o Dios no nos da tentaciones o tribulaciones más allá de las que no podemos sobrellevar. Por lo tanto, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Y al final, lo que Dios tenía para Iconio, lo que Dios tenía para Listra y Antioquía y Derbe, se va a cumplir. Porque Dios está capitaneando esa obra, porque Dios está guiando esa obra. El que va por delante de Pablo no es Bernabé, el que va delante de Pablo es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Y ninguna oposición se puede levantar contra el mismo Dios, porque Él va a cumplir su plan, pase lo que pase. Se levante quien se levante, Él va a cumplir su plan. ¿Por qué? Porque hay una potestad superior. Hay una potestad superior y esa potestad es divina, celestial. Ponte de pie. Vamos a finalizar este estudio del día de hoy. Ha sido más historia por las ciudades, por el trasfondo histórico, por la cultura religiosa que tenían los hermanos de este lugar. Sería muy bueno que estudies un poco de historia de esto que pasó en el periodo romano, porque vamos a seguir viendo un poco más. Muy bien. Ahora vamos a continuar el siguiente domingo el gran concilio de Jerusalén. Los judíos no se cansan, la oposición no merma. Llegamos hasta Jerusalén y se levanta el gran concilio de Jerusalén, donde se va a abordar el tema de los gentiles. ¿Van a ser judaizantes? Perdón, ¿van a ser judíos? ¿Se van a circuncidar? ¿Van a guardar el Shabbat? ¿Van a dejar de comer lo que comen? Eso es lo que vamos a ver el siguiente domingo en el mensaje a Jerusalén. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Señor, vemos siempre que algo se repite aquí en el libro de los Hechos y es que la gente cree o no cree. Oh Señor, veíamos en este lugar de Iconio, Señor, cómo los judíos siempre han sido enemigos, Señor, del Evangelio. Y hasta el día de hoy, Señor, estamos viendo eso según tu palabra. Señor, Pablo llega, Bernabé, y vemos, Señor, que ellos tenían la disponibilidad de no solamente predicar el Evangelio, sino también lo defienden. Y es algo que nosotros debemos aprender. Muchas veces tenemos miedo, tenemos vergüenza de defender tu palabra y solamente nos hacemos de la vista gorda o nos alejamos de todo eso, Señor. Vemos en la actitud de Pablo y de Bernabé que ellos no, defendían, confiaban en ti para poder presentar defensa de la fe, defensa de la doctrina. Señor, te agradezco mucho porque a través de la vida de estos hombres nos enseñas cómo nosotros debemos llevarnos, cómo nosotros debemos predicar. Señor, tal vez, Señor, nosotros como ellos, de la misma manera estamos, Señor. En mi país, Bolivia, Señor, tenemos mucha idolatría. Idolatría, Señor, de distintos dioses, de distintas deidades, incluso lugares, Señor. Mi país, Bolivia, es un país muy cultural, muy pluralista, Señor, en cuanto a lo religioso. Mucha gente de mi país ha abrazado, Señor, la cultura, ha abrazado, Señor, los pensamientos, Señor, de nuestros antepasados. Viven adorando, viven sirviendo, viven confiando en dioses, en diosas, Señor. Han hecho, Señor, un templo en sus corazones a las deidades de los animales, incluso de la creación misma, Señor. No te reconoce a ti o te pone solamente como algo, Señor, como alguien, pero no como el todo. Señor, te pido por mi país. Te pido, Señor, por mi ciudad La Paz, el Alto, Señor. Que puedas, Señor, tú tocar el corazón de esas personas con el Evangelio,
a través de tus hijos, podamos llegar a personas, Señor, y hacerles entender, Señor, que están viviendo una mentira, que están sirviendo a una mentira, que están temiendo y honrando a una mentira, porque no hay otro Dios ajeno a ti. Todos los dioses que existían antes, existen ahora y existirán, son un invento, una creación del hombre mismo, dando gloria, Señor, a la propia creación y no al Creador. La idolatría, Señor, es algo que a ti nunca te ha agradado, que abomina tu alma, Señor. Señor, muchos de nosotros que estamos aquí, antes éramos así. Tal vez no adorábamos a una estatua, a una virgen, pero confiábamos y vivíamos para nosotros mismos. Confiábamos y vivíamos para nuestra familia. Vivíamos, Señor, el día a día, siguiendo nuestros sueños, siguiendo nuestras metas, Señor. De una u otra manera, idolatrábamos, Señor, nuestras vidas, nuestros objetos materiales, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque de esa vida nos has sacado. De esa vida, Señor, idólatra, mirada en otras personas, en objetos, nos has sacado y nos has revelado, iluminado, Señor, la revelación tuya a través de tu escritura, Señor. Que solamente hay un solo mediador, que solamente hay un solo nombre dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. La fe en Cristo Jesús, el amor a Cristo y la esperanza a Cristo es lo que nos sostiene, es lo que sostuvo a la iglesia primitiva, es lo que sostiene a nosotros ahora. Confiamos en Cristo, amamos a Cristo y queremos trabajar para Cristo, obrar para Él, por su causa, por su nombre, Padre. Si estamos aún vivos y respirando, es para servir y ser útil en el servicio, en el ministerio de Cristo que nos ha dejado, Señor. Estamos llamados a servir y a dar nuestra vida por causa de Cristo, como Pablo lo dio. Pablo fue apedreado, fue insultado, fue azotado, fue golpeado, fue rechazado, y aún así, hasta su último suspiro, él dio la predicación. Él vivió predicando, él vivió por el Evangelio. Queremos, Señor, nosotros tenemos el deseo de poder llegar a imitar a nuestro apóstol como el apóstol imitó a Jesús. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas puedan mejorar y cambiar. Señor, algo que siempre vemos acá es el enemigo, Señor. El enemigo constantemente quiere derribar la obra, quiere derribar la predicación, quiere derribar, Señor, la fortaleza que se está haciendo en el Evangelio. Judíos, gentiles, rechazando el Evangelio, persiguiendo a Pablo, corrompiendo el Evangelio, desviando el Evangelio a los demás. Hoy vivimos también así. Hay mucha falsa religión, falsos hermanos, falsos pastores, maestros, profetas, que están desviando a la gente de la verdad, que están, Señor, inyectando su propia verdad, su propia mentira, y mucha gente está cayendo en eso, Señor. Tal vez nosotros no estamos defendiendo el Evangelio. Tal vez estamos incumpliendo este mandato de hacer una defensa, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder salir de acá con el deseo de poder trabajar para ti, de obrar, de mostrar, Señor, nuestra fe, de obrar en amor y de vivir en esperanza, Señor. Padre, tu palabra es clara. Tu palabra es clara, Señor, es contundente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los que estamos aquí, Señor, no te pedimos que la tribulación llegue, no te pedimos que la aflicción llegue, Señor. Lo que te pedimos, Señor, es que cuando eso, Señor, llegue, nuestra fe no falte, nuestra fe sea fuerte, esté fortalecida, Señor. Si viene o no viene, tú lo sabes, Señor. Si será ahora, mañana o de aquí unos cuantos años cuando la aflicción azote mi vida, nuestras vidas, Señor. Tú lo sabes.
No somos quien para ordenarte, no somos quien para prohibirte que esas cosas no vengan a nuestras vidas, porque vinieron a Jesús, vinieron a los profetas, vinieron a los siervos, a los mismos apóstoles, Señor, la persecución, la tribulación, el rechazo, el odio, la enfermedad, vinieron a sus vidas, la muerte también. ¿Quiénes somos nosotros para prohibirte? ¿Quiénes somos nosotros para ordenarte que eso no venga? Señor, tus planes son perfectos, tu voluntad es perfecta y tú utilizas la aflicción, tú utilizas, Señor, la enfermedad, tú utilizas, Señor, la tristeza, la agonía para cambiar y moldear nuestro carácter. Es una manera, es una herramienta que tú utilizas para llevarnos más conforme a la imagen de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Queremos ser como Jesús, imitar a nuestro Maestro, seguir sus huellas, sus pisadas, Señor. Queremos obedecer como Él obedeció, ser fiel como Él fue fiel. La paciencia, el amor, el denuedo de Jesús que vemos en los apóstoles es el mismo que nosotros anhelamos. Y si para eso tienes tú que usar la tribulación, la enfermedad, para cambiar mi terco corazón, para cambiar mi corazón que no quiere obrar, que no quiere cambiar, que no quiere avanzar, que así sea, Señor. Si tiene que venir algo en mi vida para que yo tome el cristianismo y mi vida de fe seriamente, Señor. Si es necesario, si tú lo ves que es necesario que llegue una aflicción a mi vida, ¿quién soy yo para decirte que no? ¿Quién soy yo para decirte que eso pase por encima de mí? Si tú utilizas eso para cambiarme a mí, si tú ves que eso es bueno en mi vida y que me hace bien, heme aquí, Señor. Porque no solamente recibiremos de ti buenas cosas, también cosas que nos van a lastimar. Tal vez cosas que nos van a hacer pensar, dudar, reflexionar. Y son herramientas que tú usas para moldear nuestra vida y nuestro carácter. Señor, que cuando ese momento llegue, nuestra fe, mi fe, no merme, no caiga, más al contrario, podamos decir como Pablo y tener la firmeza de Pablo, Señor, que aunque llegue la debilidad, que aunque llegue el quebranto, que aunque llegue ese aguijón que lastima nuestro cuerpo, Señor, digamos como Pablo, Señor, diga al débil, fuerte soy, porque en mi debilidad se hace más fuerte tu poder. Y si tú te haces más fuerte en mi debilidad, con mucho gusto, Señor, con mucho gusto, Señor, decimos, débil soy, débil somos, Señor, frágiles somos. Perfecciónate en nosotros, que tu poder obre en nosotros, que tu gracia y tu amor llenen mi vida. Y si para eso es necesario que mi yo interior, que mi voluntad muere y mengue, Señor, que así sea. Quiero ir muriendo, Señor, mis deseos. Quiero que muera, Señor, mi vieja naturaleza. Porque quiero que tú reines en mi vida, reines en mi hogar, reines en mi trabajo, reines en mi matrimonio, Señor. Tú reina mi vida, gobierna mi vida, Señor. Nosotros queremos ser como Pablo, como Bernabé, como Silas, como Timoteo, que entregaron su vida. Y Pablo dijo, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa frase queremos vivirla. Ese texto queremos hacerlo realidad en nuestras vidas. Ya no vivo yo. Ya no quiero vivir yo. Ya no quiero tomar el control de mi vida yo. Ya no quiero trazarme metas personales. Ya no quiero vivir mi vida guiado, Señor, bajo mi voluntad, bajo mis deseos, bajo mi convicción. Señor, si es necesario que destruyas mis sueños, destruyas mis anhelos personales, Señor, que así sea. Porque lo único que nosotros queremos es cumplir tu voluntad, es vivir bajo tus designios y es demostrarte nuestro amor en este mundo. Señor,
Tal vez somos como estas personas, Señor, de Listra, difíciles de entender, arraigados con ciertas pasiones, idolatrías, arraigados, Señor, con ciertos pensamientos. Y la palabra, Señor, no llega a nuestros corazones porque muchas veces ahí adentro, en nuestros corazones, en un sentido, Señor, no estamos creyendo en la palabra. No estamos confiando en eso, Señor. Oh Dios, te pido por la vida de estos hermanos. Hermanos de distintas edades, padres, madres, Señor, jóvenes, hermanos adultos, niños, adolescentes, Señor. Estamos aquí de toda edad. Estamos aquí, Señor, de distintos lugares, con distintas historias, con corazones distintos, con tristezas distintas, aflicciones distintas, pruebas distintas, Señor. Pero aquí delante, Señor, en este lugar donde nos reunimos, levantamos, Señor, nuestra voz pidiéndote que nos ayudes, nos sostengas, nos des fortaleza, Señor. Queremos, anhelamos estar en este camino. Porque, Señor, allá afuera no hemos encontrado nada. Y aquí, en tu camino, lo hemos encontrado todo. No es fácil. No es sencillo. Muchas veces nos cuesta. Muchas veces nos desanimamos. Tú lo sabes, nosotros lo sabemos, Señor. No podemos mentirte. A veces, Señor, hay desánimo, hay desaliento. Pero todos estos años, todo este tiempo donde la aflicción ha llegado, siempre nos has fortalecido, siempre nos has ayudado, siempre nos has sustentado con tu diestra, siempre has intercedido como el sumo sacerdote que eres. Que tu fuerza, que tu fortaleza esté en nosotros y el poder del Espíritu Santo para guiar y llenar nuestras vidas. Señor, han pasado muchos años de los cuales nos hemos convertido. No sabemos qué vaya a pasar mañana, este año. No sabemos si llegaremos vivos al año, Señor. Tú eres soberano. Confiamos en ti. Tú tienes un plan y la vas a cumplir. Tú ya has designado algo para la iglesia y lo vas a cumplir. Somos solamente pasajeros en este mundo. Un privilegio es ser cristiano.